Muy buenas noches a todas y todos nuestros amables seguidores del portal Mayab Noticias. Es un gusto saludarles hoy lunes 22 de junio del año 2026 desde este paradisíaco destino turístico de clase mundial, Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Les saluda su amigo Manuel Chuchan y en compañía del equipo periodístico de este espacio le traemos información de gran importancia de Playa del Carmen. Hablar de Playa del Carmen, el Playa del Carmen turístico, es hablar del coloso turístico de América Latina, el más importante no solo de Quintana Roo y México, sino de este continente. Hoy es éxito, estamos hablando de más de 46,000 cuartos de hotel, una visita de alrededor de 7 millones al año. Aquí viven personas de más de 100 nacionalidades. Después de Nueva York somos la ciudad con más personas de diversas nacionalidades que lo han tomado como su segundo hogar. Bueno, pues hoy tenemos todos los servicios que puede tener una gran ciudad, una ciudad cosmopolita como lo es Playa del Carmen. Durante varias décadas fue la ciudad de mayor crecimiento en toda América Latina. Imagínense, hace 33 años éramos 10,000 habitantes, ahora somos más de 500,000. Teníamos 1,500 cuartos de hotel, ahora tenemos más de 46,000. Habían a más o menos 10 o 15 restaurantes, ahora son más de 2,000 restaurantes. Una afluencia turística de 7 millones al año. Entonces esto pues es de reconocer el trabajo de quienes pusieron las bases, de quienes apostaron su capital por Playa del Carmen, cuando literalmente éramos un pueblo bicicletero, cuando éramos un poblado, un puerto de paso hacia la isla de Cozumel, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a empezar a reconocer quienes pusieron las bases de lo que hoy es este coloso turístico de América. Bueno, pues es un gusto para mí tener a don César Navarro Medina en esta entrevista aquí en el portal Mayab Noticias, que le comentaba, es para reconocer a los pioneros, es reconocer el trabajo que, le repito, apostaron por Playa cuando éramos prácticamente pues nada, ¿no? A comparación de otras ciudades. Bueno, pues don César, es un gusto, buenas noches. Buenas noches, Manuel, gracias por esta invitación y de verdad esta remembranza que haces de nuestro querido hoy Playa del Carmen, antes Solidaridad, que costó a muchos personajes como ya el fallecido Marciano Toledo, que encabezó la lucha, entre otros muchos, para que esto fuera un municipio, y también fue fundador de la Cámara, hay que reconocerlo, de la Canirac. Y sí, como lo dices, fue incipiente en aquel entonces el haber 14, 15 restaurantes, cuando mucho, en la zona donde estábamos haciendo la remembranza de cómo empezó, en este caso el Pez Vela. Pues se lo empezó doña Berta Quiam y don Joaquín Rodríguez, ¿no? Allá a un costado de la capilla que hoy está ahí, y más abajo estaba aquella pizzería Máscaras de Walter, un empresario italiano. Y después vino Piñatas también ahí abajo. Con don Fernando Cano. ¿No? Cuando el Molcas... El Albaco igual de don Pascual. El Albaco de Pascual. Papá de Hércole, a quien le mandamos saludo, un buen amigo, Hércole también. Y que también pues la mamá de él, una doctora pues de las primeras doctoras, ¿no? En asentarse aquí en Playa del Carmen, don Luis Naranjo, ¿no? Luis Naranjo, el Tacolote, hoy lo sigue administrando por ahí su hermano, el buen Valadez. Ya Luis partió también hace ya algún tiempo en la pandemia. Luis fue también iniciador de esto. Pues el querido José Carlos Anguiano, que inició ahí también el Pez Vela.
junto con Richard después de que lo tuvo doña Berta aquí. Y así se ha ido creciendo, ¿no? Ha ido aumentándose la oferta. Pues nos refieren como los personajes que pues se fincaron aquí sus esperanzas, que eran pescadores, después se convirtieron en lo que eran restauranteros, como don Joaquín y su esposa, y esto fue por la necesidad que surgió de la construcción que había en los hoteles de Playa Carmen, donde pues habría que comer y ellos se apostaron por darles de comer, y así se fue haciendo la Quinta Avenida, abriendo brecha para venir al Pez Vela, que ya se había movido entonces de ahí de la bajada de la Juárez, y eso nos narra don Joaquín y su esposa Berta, don Joaquín en paz descanse, y así fue haciéndose. Incluso la Quinta Avenida pues no tenía ese nombre, tú lo sabes, ¿no? Tenía la calle 5 nada más, ¿no? Y algún presidente por ahí se le ocurrió que era la Quinta Avenida. Quinta Avenida, ¿no? Y se va abriendo esto, incipientes años aquellos donde pues nos jactábamos de vender langosta a todas horas, ¿no? Con un turismo muy de alto poder adquisitivo, donde hoy pues construyeron hoteles, aquellos eran donde estaban los pinos, si no mal recuerdas, que había unos pinos en la playa, ¿no? Sí, donde está el Coco Beach ahora. Es correcto. Entonces nos tocó aquella maravillosa aventura de Playa del Carmen, donde fuimos poco a poco pues creando la necesidad, dando lo que necesitaba el cliente, ¿no? Porque era un cliente que exigía, pedía langosta, pedía vino, y hay que recordar que aquellos entonces el tener carne era medio difícil, había más marisco que carne, ¿no? Y vino pues había que irlo a conseguir, porque Playa del Carmen hasta Cancún, ¿no? Había que destinar todo un día a ir a hacer las compras, ¿no? Entonces creo que ha sido unos años maravillosos ver crecer esta ciudad como ha crecido. Fue impensable para muchos, para mí la verdad es que lo vi tan rápido, se ha pasado tan rápido el tiempo haciendo lo que nos gusta y viendo cómo decías esta diversidad de culturas que han llegado, que enriquecieron la cultura de la gastronomía, y la multiculturalidad que tenemos es impresionante, ¿no? Te puedes encontrar un japonés, un chino, un ruso, ¿no? Un español, muchos italianos y hoy muchos argentinos. De hecho, nos platicaban que, si mal no recuerdo el dato, hay 70,000 argentinos viviendo permanentemente entre nosotros, y de hecho también César, Playa del Carmen es grande por las familias que llegaron. Sin duda. Por las familias que llegaron. Un dato que yo no quiero dejar pasar es aquel amigo que estaba en la placita, se me escapa ahorita el nombre, un argentino, que empezó con la cuestión del fútbol y que hizo varios torneos de fútbol en la playa. Se me escapa ahorita el nombre. Que también fue él trajo su restaurante de carnes acá en la placita donde... Capelli. Capelli, algo así. Manolo Capelli. Manolo Capelli, que estuvo metido igual con el Inter apoyando, correcto, ¿no? Es gracias Son los pioneros, ¿no? De la gastronomía. Él también fue un gran amigo, un gran ferviente playense en su momento, y que ayudó a crecer incluso deportivamente, ¿no? Creo que hay muchos personajes que se involucraron en todo esto, en el quehacer turístico incipiente en aquel momento, y como lo dices, más de 46,000 cuartos, que es países no lo tienen, vaya, ¿no? Entonces, esto habla de la importancia que tenemos hoy, ya con estrellas Michelin, pero eso no hace menos a aquellos que también han hecho de la comida un arte, ¿no? Porque el arte de la comida, que así lo denomino, no solamente vive en los restaurantes, vive en aquellas taquerías, vive en el famoso y mítico lugar de Doña Mari, ¿no? Donde fuimos muchas veces a cenar allá en la 30. Ahí en la Gonzalo Guerrero. Que de verdad era... Lo típico de lo típico. Y bueno, se llenó algún momento de extranjeros cuando ella estaba ahí, porque iban a probar aquellas delicias que hacían, ¿no? Entonces, toda esta rememoranza de lo que estamos hablando, sin duda, habla de la grandeza de la gente que
aquí, como tú lo narras y como lo has hecho, Manuel, pues toda esta narrativa de lo que has vivido aquí en Playa del Carmen y que pues has ido narrando poco a poco. Tenemos dos cronistas de la ciudad, pero yo añadiría en el periodismo a Manuel Chuc, donde él narra y reconozco tu valía. He visto que te han entregado un reconocimiento hace poco por la presidenta municipal. Gracias. Muy bien merecido. La verdad es que cada uno de los que aquí han estado, incluido tu familia, tú mismo, pues han hecho crecer este lugar a lo que hoy es, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho que nos ha rebasado, pero sin duda ha sido un lugar que nos ha acogido y que se ha hecho florecer, como bien dijiste, por todos los que hemos estado aquí, ¿no? Sí, y fíjate, tenemos aquí la última cifra oficial del gobierno, son 46.739 cuartos que tenemos en Playa del Carmen. Cancún tiene 45.723, es decir, en tema de cuartos hoteleros, somos el número 1, y a diferencia de Cancún, que fue planeado desde un escritorio, ahora sí, como diríamos coloquialmente, ¿no? Playa del Carmen creció a la bendición de Dios, como diríamos, porque como tú bien lo mencionas, nadie se imaginó este crecimiento. Y bueno, también no podemos pasar por alto que también creo que el restaurante más antiguo que sigue funcionando, porque desde luego que han habido algunos otros que han cerrado, pero igual uno muy antiguo que sigue funcionando es precisamente la Atarraya. La Atarraya, wow. Pues la Atarraya afortunadamente sigue conservando aquel sabor caribeño del cual el sabor de pueblo. Y la verdad es que precios bastante razonables, ¿no? Yo admiro todo lo que han hecho ahí. Yo lo empecé a conocer ya cuando lo manejaba el buen Millet. Don Gabriel Millet, tipazo. Un saludo donde quiera que esté. Y ver todo lo que hoy sigue esa tradición culinaria. Y pues, como tú sabes, estuvimos en el Pez Vela mucho tiempo, hasta ahora que pasó a manos del heredero de Richard. Richard ha muerto, entonces, pues siempre fue una tradición también el Pez Vela, que lo inició con José Carlos Anguiano, y ahí proseguimos. Hay que decir que el Pez Vela recibió muchos personajes de la política. No, era el número 1. La verdad es que fue y del mundo del rock, porque era un lugar de rock. Ahí inició la vida nocturna de Playa, ¿no? Hace muchos años tuvimos la fortuna de conocer un cineasta holandés que vino y estaba tomando película en el Pez Vela. Es que vengo a hacer un programa de la vida nocturna de Playa. Digo, no, pero no, es que yo estoy aquí hace más de 20 años y aquí venía yo al rock, ¿no? Entonces esto te habla como, pues, la falta de estos lugares también te obligaba a tener ciertas actividades como era el rock, ¿no? En aquel entonces el eslogan era Food, Drink and Rock and Roll, ¿no? Y entonces ahí nace también parte de la historia nocturna de Playa del Carmen, donde pues también nos visitaron infinidad de artistas. De mencionar entre ellos Paco de Lucía, la Alejandra Guzmán, pues también los chicos de Café Tacuba, el vocalista, y actores, pues sin duda bastantes, ¿no? Esto, pues, una playa de cosas que Playa del Carmen siempre fue un imán para mucha gente, ¿no? Por ese espíritu tan libre. Creo que somos un fenómeno único. Sin duda. O sea, a nivel mundial, porque imagínate, en 1993, cuando se consolida la creación del 8º municipio de Quintana Roo, como bien mencionabas en ese entonces, de nombre Solidaridad, para quienes ya tienen algunos años aquí en Playa del Carmen, pues Playa llegaba hasta la calle 38, el fraccionamiento Zacpactojocú, que estaba en proceso de construcción. De ahí hacia el norte, la Sacijá y la Colosio, era selva que apenas estaba en proceso, ¿no? Ahora sí que estaba en proceso de nacimiento esos dos fraccionamientos, 1.500 cuartos de hotel, 10,000 habitantes,
como 15, como 10, máximo 15, ¿no? Restaurantes, incluyendo pequeños restaurantes. Taquerías que estaban cerca ahí en la esquina. Máximo 15. Máximo, sí. Máximo 15. Y bueno, también pues se considera, César, que la creación del 8º municipio fue el detonante para este crecimiento de verdad exponencial. Fue tan exponencial que 15 años después de la creación del 8º municipio, había crecido tanto que hubo que dividirlo y nació el municipio de Tulum, ¿no? Entonces, y de hecho es la única ciudad en el país que durante, yo diría, 2 décadas estuvo creciendo arriba del 20% anual, el crecimiento poblacional. Yo me acuerdo bien que habían años que se construían hasta 4,000 cuartos de 4,000 cuartos de hotel. Actualmente, les recuerdo las cifras, son 46,739. Es decir, en 33 años hemos crecido 30 veces, ¿no? Es una locura. 30 veces. Hay que una anécdota, hablando del municipio de Tulum, voy a omitir el nombre del personaje porque lo contaba bastante bien un político querido, que después de 3 años se dieron cuenta que seguimos pagando la luz de Tulum. Porque se les olvidó que eso también era parte ¿no? Entonces, de los compromisos. Sí, y la verdad es que así se dio este cambio, así se dieron todo este tipo de situaciones. Sí. Y la verdad es que Playa del Carmen apoyó mucho la creación del municipio de Tulum, que obviamente bien merecido, y pues es otro paraíso también. La verdad es que actualmente un infiernito, lamentablemente. Es muy lamentable, ¿no? De paraíso a infierno. No quería llegar a ese tema, pero pues finalmente es un lugar que fue exitoso. Esperemos que se pueda se puede rescatar, ¿no? Que pueda resurgir, porque hay mucha gente valiosa. Don Cafeto, uno de los iniciadores de un gran personaje, don Germán Cafeto, don Germán Gallegos, ¿no? Que además, que en paz descanse. Sí. Y Fanny, hoy su hija, que es la que está Fanny Gallegos, que sigue allá con don Cafeto, ¿no? Así es, que hoy está diferente de cómo era don Cafeto, pero era parada obligada también ir a don Cafeto. No, y platicar con don Cafeto, ¿no? También que incursionó en la política. Un caballero, ¿eh? Un caballero. Sí, porque luego hay gente con la que platicas de política y te terminan recordándote tu 10 de mayo, ¿no? Y don Cafeto, un hombre muy centrado, un hombre muy respetuoso y un caballero. Y entonces aquí lo importante, César, como bien mencionabas, pues en el marco del 33 aniversario de la creación del octavo municipio, ¿no? Llegado su momento también vamos a hacer ahí algún evento. Y como siempre, el personaje central, Marciano Toledo Sánchez, don Chano, de quien tuve la fortuna de ser su amigo, pues prácticamente de toda la vida, desde que llegó a Playa del Carmen, ahí coincidimos. Y bueno, y también pues que fue un esfuerzo de mucha gente, hombres, mujeres, niños, ancianos, que no fue una tarea fácil. Yo siempre tuve la oportunidad de platicar con don Chano, incluso vivimos ahí algunas etapas, las presiones, las represiones, y hoy da tristeza ver que van quedando en el olvido quienes pusieron los cimientos de lo que es Playa del Carmen, quienes pusieron los cimientos de lo que es el tema del municipio, ¿no? De hecho, ahí yo lo adelanto, de hecho creo que lo hemos comentado con la compañera Esther, mi compañera en el noticiero de Playa FM 103.1, pues organizar, porque es justo reconocer el trabajo del tema de los promotores del municipio, los pioneros de Playa del Carmen y los fundadores de Playa del Carmen. Sin duda. Que aunque tienen su fecha el 14 de noviembre, pero hay que conjuntar eso. Como dirían, ¿no? Que Roma no se construyó en un día, Playa del Carmen tampoco, es resultado del esfuerzo, pero
igual como siempre digo, somos grandes por todas esas miles de familias que confiaron su destino, que confiaron en Playa del Carmen como su segundo hogar. Yo siempre lo catalogo, debemos de seguir siendo ese pueblote donde hay eso que nos hace únicos. O sea, como lo he dicho, Playa del Carmen no es único en el mundo, no es un oasis en el desierto. Hay mucho, pero esa calidez, esa buena vibra que transmite el playense, yo creo que eso nos hace único, no lo podemos perder. Lamentablemente, y lo voy a decir, hay políticos que no lo entienden así, hay funcionarios que no lo entienden así, pero tenemos que ir retomando pues el control de las cosas, porque tampoco podemos dejar que se diluya. Yo lo veo con Cancún. Hace poco creo que hay una asociación de pioneros que celebró sus 52 años. Así es. Aquí ni el municipio, ni los pioneros y los fundadores o nativos, como se les conoce, pues porque permanecen, porque ellos mismos pues luchan para permanecer. Además que hay que decir algo, la gran valía de estas familias, que además fueron entre ellos tejiendo aquella pequeña sociedad, pero que se hicieron siempre a la mar. Eran pescadores, eran hombres como don Gabriel, mar, como don Jacinto Aguilar, y del tigre que no hablamos, que aunque sea... el tigre, Dios mío. El tigre era paso obligado, ¿verdad? Unas bien frías, así sudando, y unos pescados frescos. Con la botana del tigre. No, sí. Como un saludo a don Jacinto Aguilar, donde esté don Jacinto. Don Jacinto. Un saludo. Un gran personaje. Que ellos entran en el tema de los fundadores, de los nativos de Playa del Carmen. No hay que dejar de lado esta actividad por la que empezó este lugar, que fue la pesca. El trabajo que tenían estos pescadores, que además tenían buena pesca, pero no tenían a quién vender. Han de saber que para ir a Cancún se hacían un día, pasaban a Puerto Morelos, y después de Puerto Morelos seguían su camino hasta Cancún, que era quien les podía comprar un poco de pescado. Entonces no fue fácil el tema económico para todas estas gentes, que hicieron un gran esfuerzo por estar aquí, por salir adelante. El pez vela, el terreno, me platicaba el buen dueño de ahí, que obviamente, ya lo mencioné, ya murió. Pues él no quería en la playa porque le daba miedo los huracanes, ¿no? Y entonces prefirió el terreno actual del pez velas, que le dieron esa parte hasta la mitad de la calle, y no lo quería por los huracanes, ¿no? Don Joaquín decía, no, me da miedo los huracanes, mejor acá atrás, ¿no? Mientras más lejito, más seguro. Pero fueron hombres de lucha, y él me decía, pues es que no había más que darles de comer, pues no había nada, ¿no? Y finalmente así empieza la incipiente gastronomía, incipiente pero no mala, muy buena. La receta que doña Berta nos proporciona fue la que hizo que abrieran esa calle, porque con el trascabo del ingeniero Barbachano abren para llegar al pez vela. Y entonces yo podría apostar a que ese inicio de la Quinta Avenida fue por la comida, así de sencillo, ¿no? Sí, y fíjate de algo, César, acabas de mencionar a un personaje que no aparece en el radar, Fernando Barbachano. Así es. Fernando Barbachano es el padre de Playa Car. Así es. Es el padre de Playa Car porque ese terreno, o lo que actualmente es todo el complejo Playa Car, era propiedad de don Román Quián López, abuelo de Román Quián Alcocer, quien fue presidente municipal. Saludos al gran Romancho. Bueno, lo adquiere don Fernando Barbachano. Posteriormente se lo vende a esta empresa Sidexitur, algo así por el estilo, una empresa del estado de Jalisco. Y que además empieza a llegar mucha gente para esa obra. Traen gente de Jalisco precisamente, por eso hay mucha gente de Jalisco, y la traen para esa obra, justo. Sí, y fíjate de algo, el primer hotel es el Hotel Playa del Carmen del profesor Lucio Barro, que se inauguró un mes de abril del año 1972. El segundo hotel es Posada Lili, del maestro Francisco Cardoso, que pues falleció no hace mucho. Pero de los hoteles grandes es el Hotel Molcas y el Hotel Balamjá, de Fernando Barbachano.
Entonces, cuando, por alguna razón, bueno, Fernando Barbachano le vende a esta empresa de Jalisco, de Guadalajara, lo que es Playa Car. Entonces, demuelen el Hotel Balamja. Y es cuando construyen el Continental Plaza, donde llegaron estos amigos de Jalisco. Y para que ustedes se den una idea de este dato, en el año 1988, a inicios del año 1988 aproximadamente, en Playa del Carmen vivíamos 1.500 personas. 1.500. Bueno, cuando empieza la construcción del Hotel Continental Plaza, la constructora de nombre Lobeira trajo a 1.500 obreros. Es decir, de golpe y porrazo se duplicó el número de habitantes de Playa del Carmen. 1.500 locales y 1.500 obreros. Actualmente el Continental Plaza es lo que se llama Playa Palace, operado por la familia, por José Chapur. Pues un dato al margen de todo esto y que hoy me viene a la memoria, hay que recordar al buen Manolo. El cartero. El cartero. Manolo Sánchez. Manolo, el primer y único cartero que hubo. Y creo que también fue policía, ¿no? Después fue policía. Junto con don Alfonso Manzanilla Torres. Es correcto. Papá de Enrique Manzanilla, que le mando un saludo, que nos sigue muy puntualmente en nuestros programas. Entonces, don Manolo era todo un personaje que llegaba a dejar las cartas, ¿no? Y todos lo conocíamos, un tipo muy afable. Muy servicial. Sí, además un tipazo, y después fue policía, ¿no? Sí. De verdad que todo aquello, y era nada más una persona el que se encargaba de llevar el correo a todo el mundo, ¿no? La verdad es que ha sido una historia maravillosa, de ensueño quienes hemos estado y participado en esta historia, porque todavía nos tocó ir a una caseta telefónica. Hace poco me encontré a Enrique Sotres, me hablaba de que el profesor Lucio creo que puso la primera cabina telefónica para podernos comunicar. Sí, está entre él y don Leonides Quiam. Bueno. Está entre esos dos, pero ahora sí que, no, ahora sí como dicen, bueno, es el 1-2. Pero estaba, como bien mencionas, el profesor Lucio en su tienda de abarrotes La Playense. Sí. Y también estaba don Leonides Quiama ahí en la Quinta con Juárez, abajo de lo que es McDonald's. Era todo un tema el comunicarse con la gente que estaba de fuera, ¿no? Porque también tenían mensajeros. Oye, César, te están llamando, y ahí corrió uno, ¿no? La verdad es que ha sido toda una bella aventura el haber sido partícipe de todo esto, de este crecimiento tan exponencial pero tan bello, ¿no? Un fenómeno único. Único totalmente. Nunca, nuevamente, como empezamos la plática, jamás pensé ver el desarrollo que hoy hay aquí en este bello paraíso. Aún con todo lo que hemos pasado, se ha hecho un buen trabajo, creo, porque la ciudad es vivible, es bonita. Se ha desarrollado ya en todos sentidos. Antes solamente había una gran avenida y solamente corrían hacia La Juárez, ¿no? La Juárez. Había muy pocas avenidas, ¿no? Y después ya se fue abriendo poco a poco las vialidades paralelas a la carretera, y que le dio más movilidad a la ciudad. Hoy tenemos una ciudad, sí, hay mucho que hacer, pero se ha hecho poco a poco, sin aquellos grandes planes que... No, sin planificación, como fue Cancún, ¿no? Entonces creo que se ha hecho un trabajo digno. Hay que decir que hemos tenido solamente un presidente nacido aquí, como fue Román Quiam, que pues le tocó ver partir la ciudad en dos con el puente, ¿verdad? Que fue todo un suceso aquello. Con don Felipe Calderón Hinojosa. Fue terrible, ¿no? La verdad es que había muy buenos planes por el arquitecto de nuestro bello teatro de la ciudad, el arquitecto Juan de Dios Chan Kawich, que también un gran personaje, participe de muchas anécdotas y historias de playa, que poco se le menciona, pero que fue también un gran personaje, que pues estuvo inmerso en muchas decisiones con sus atinadas opiniones. Él traía un proyecto muy bueno de haber hecho un deprimido para que la ciudad no se partiera, ¿no? Estuvimos muchas cámaras, asociaciones participando en ello, y fue un momento álgido para Román, justo
Alguna vez lo platicábamos con Román y decía que ese fue un momento de los más difíciles para él, ¿no? El haber partido la ciudad como se partió hoy con este puente, pues sí, se fue, y lo decían hace mucho tiempo, de este lado vivirán los turistas y del otro lado el pueblo, ¿no? El poblado de apoyo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y poco a poco hemos visto cómo esas palabras se han ido hecho realidad, ¿no? Hoy tenemos bastantes condominios muy bonitos, con una arquitectura bella, pero pues ha sido el parteaguas ese puente donde dividió definitivamente la ciudad. Sí, no, y lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos crecido, te digo, como se diría coloquialmente, a la bendición de Dios, es lo que hace único. Es lo que hace único a Playa del Carmen. ¿Por qué? Porque pues Cancún, por ejemplo, fue un centro integralmente planeado por Infratur. Ahora, actualmente, Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo. Pero yo creo, César, ha llegado el momento del ciudadano, que el ciudadano retome nuevamente su participación pues en la toma de decisiones, ¿no? Porque ¿cómo te puedo explicar? Como que está haciendo falta un plus en el compromiso de algunos funcionarios. O sea, hay funcionarios muy comprometidos de 24/7, pero pues hay otros pues que dicen, pues ahí se va, esto termina en 2-3 años. Y pues, si yo me voy, yo vivo en Chetumal, yo vivo en la Ciudad de México, yo vengo de otro país. Entonces también el ciudadano, o sea, hay que buscar algún esquema, alguna figura jurídica. De hecho, creo que hay unos consejos de participación ciudadana, sí, en donde en donde la ciudadanía tenga una voz, pero una voz que sea tomada, y que sea real. Y digamos una especie de una voz legal, o sea, una voz que sea tomada en cuenta, no porque el presidente sea buena onda o la presidente sea buena onda, sino que tenga la obligación de escuchar, que sea una figura que sea portavoz de las decisiones, o sea, de las necesidades del pueblo, y que sean tomadas en consideración no solo por el gobierno municipal, sino estatal y federal. ¿Y por qué digo esto? Tenemos muchas necesidades: energía eléctrica, agua potable, que son pues las básicas, ¿no? Sí, pero o sea, tenemos problemas de hospitales públicos, de médicos, de enfermeras. Entonces, si el gobierno no te atiende lo que tú necesitas, pero sí que tengas una figura jurídica que te represente. Por ejemplo, es el hecho que no haya salud o una atención de salud digna, pues violentan la Constitución, violentan los derechos humanos más elementales del mexicano. Pero pues uno que es comunicador, pues no hablas de estar dale y dale a que tengas una representación jurídica. Oiga, vengo aquí porque el gobierno está violando la Constitución, tal artículo, no hay vivienda, no hay atención médica digna, no hay medicamentos. Ahorita pues nos quedamos, nunca escuchamos que se emprendan acciones a favor del ciudadano. Entonces yo creo que, César, este marco del 33 aniversario, pues habrá que retomar esa participación. Ya no está don Chano Toledo, que era el que rompí, que era ¿cómo se llama? Que era el hombre araña, ¿no? Sí. Que marchas contra la comisión, marchas contra los parquímetros, marchas contra la CFE. Esto ya no puede continuar así, porque simple y sencillamente vemos que los políticos tradicionalistas no les interesa encabezar estas luchas, estas demandas sociales. Entonces tenemos que hacerlo nosotros, los ciudadanos. Sin duda, la gente que hemos participado en este crecimiento, tenemos que hacer, como bien lo dices, esa voz que se escuche y que sea tomada en cuenta, Manuel. Hoy no es lo mismo tomar la decisión en el escritorio que la persona que se para a las 5 de la mañana, vamos a hablar de Villas del Sol, a esperar el transporte, y que porque entra a las 7, desde las 5 está arriba, ¿no? Eso lo hemos visto. O sea, tenemos un sistema de movilidad
rebasado totalmente. Sí, pero tampoco se ven acciones contundentes para resolverlo. Hoy no hay un transporte digno para la gente. Seguimos viendo los mismos hacinamientos en las combis. Un desorden en las rutas. El camión deshecho. Luego se queda el motor a medio camino. No, es de verdad. Ya va a ser como el picapiedra, no vas a sacar tus pies para pegarle al piso y avanzar. Un transporte para las personas con movilidad diferente, ¿no? Es otro gran pendiente. O sea, tenemos mucho rezago que la gente requiere, ¿no? Los que tenemos la fortuna de tener un automóvil, digo fortuna, o no sé si infortunado, pero podría ser como en otros países. No, compra tu patineta. Que ya se está dejando de usar el automóvil, ¿no? Fuera bicicleta, ¿no? Porque el transporte es eficiente, porque el transporte es a buen precio, ¿no? Aquí creo que nos ha faltado a todos exigir que se haya un transporte digno, que haya una ruta para los trabajadores de aquí, de esta zona del centro, donde no existe una ruta en la noche, Manuel, ni siquiera en el día, y todos tienen que caminar hacia la 30 para tomar un taxi, un transporte en la noche, porque hoy por hoy no existe. Y esto pues se habla justo de lo que decías, de esa falta de sensibilidad de los políticos para seguir haciendo de este lugar un lugar digno, maravilloso y que pueda ser vivible por todos los que aquí habitamos. Hoy había un comentario en un desayuno que mucho extranjero viene aquí porque puede hacer lo que quiera, ¿no? Y qué tristeza que ellos vengan a hacer ese tipo de cosas porque saben que no va a pasar nada. Hay que recordar que la Quinta Avenida tenía ese sello bonito de que no había neón, no había plástico en aquellos entonces, rememorando todo aquello. No sé si te recuerdas la primera hamburguesería que abrió, que tuvo que adaptarse con sus logotipos a todo lo que era orgánico, nada de luces, nada de luz neón, nada de plásticos, y esa era la esencia, ¿no? Entonces, bueno, hoy ya ha cambiado todo esto. Creo que Tulum sigue guardando ese sabor, ese lugar caribeño, ese lugar que añoramos lejos de todo este tipo de parafernalia, donde los neones hoy pues hasta son molestos. Hay que recordar que Playa creció por el turismo que venía a descansar, no que venía a la vida nocturna, ¿no? La vida nocturna era un complemento de una distracción, y hoy parece ser que fue al revés, ¿no? Ahora ya es una vida nocturna bastante fuerte, con poco atractivo, que ha ido desvirtuando lo que era el tipo de gente que venía a descansar de muy buen nivel, donde no había que abaratar los precios como hoy. Y creo que esto hay que retomarlo, hay que sea esto para los que escuchan y toman decisiones, pues que tengan empatía con los que aquí empezamos, para que escuchen las necesidades de todo lo que hay y todo lo que falta por hacer. Pero sin duda, creo que todos los que aquí estamos tenemos que ir exigiendo a las autoridades que se hagan bien las cosas, tanto en lo cultural como en las casas, como en los servicios, y exigir. Obviamente dirían aquellos, no me toca a mí, es federal. No, sí les toca porque están gobernando, sí les toca porque tienen que hacer un exhorto, sí les toca porque ellos se comprometieron legalmente a tener este lugar bien. Entonces creo que hay mucho por hacer. Vamos a seguir aquí con todo el corazón como cuando empezamos. Vamos a seguir haciendo más cosas, pero tenemos que hacerlo de la mano como se hacía antes, ¿no? Con aquellas luchas. Hay quien no le guste, hay quien le prefiere estar en un escritorio, pero no nos quejemos entonces, ¿no? Creo que a todos nos toca participar, hacer las peticiones pertinentes a los órganos pertinentes y exigir que se den tiempos y plazos para que esto se cumpla. Hemos hecho de este paraíso algo bello, no dejamos perderlo, no hay que ser apáticos a todo lo que es esta pues convivencia, y que cada día mejoremos el lugar donde vivamos. Muchos, sin duda, creo que el 90% de la gente venimos de fuera, y hoy pues tomamos como lugar para vivir Playa del Carmen, y creo que como playenses tenemos que hacer mucho más para que este lugar siga conservando eso bello, sea más vivible, más habitable, ¿no?
Sí, pues definitivamente, César, quienes amamos Playa del Carmen, debemos de unirnos. Lamentablemente, pues hay funcionarios que no dan el extra. Yo les diría que son funcionarios chambistas. A la ahí se va. ¿Por qué digo esto? Mira, yo a veces no entiendo por qué si hay personas que están cobrando para atender determinados rubros de la ciudad, no lo están haciendo. Fíjate, allá enfrente de la colonia In-House se están construyendo 4,000 casas. Se están construyendo 2 plazas comerciales, ¿no? Así es. Primer tema, no se está atendiendo el tema del suministro eléctrico. No se sabe si Aguacán va a tener la capacidad para abastecerlos de agua o no. Pero otro tema que viene, que trae esto consigo y que no se está atendiendo hasta que tengan el problema encima, es el tema de la movilidad. 4,000 familias que solo van a tener 2 avenidas de salida, que es la Avenida Juárez y la Avenida Constituyentes. Son calles en mal estado, actualmente es un desorden. ¿Por qué? Porque pues la gente que vive ahí se puede mover. Pero, y cuando haya, ¿qué te gusta? Que la mitad de la gente tenga su automóvil. No, 2,000 automóviles más. La gente que va a ir a las plazas comerciales. Entonces, allí en la Juárez con 125, ahí se choca la 125 porque el camellón es continuo. Sí. O sea, ya no hay nadie trabajando todavía de cómo van a resolver el tema de la movilidad, dónde van a poner semáforos, qué se va a hacer. Paraderos, transporte. Y en eso no se está trabajando, no hay reunión con estas empresas de transporte de personal. Se está dejando pasar y cuando ya se tenga el problema encima, ahora sí vamos a diseñar. Vamos a resolver en lugar de organizarse, y cuando lleguen las primeras familias tengas avenidas transitables, tengas ya tu movilidad, a lo mejor instalación de semáforos donde hagan falta. No se está haciendo. Entonces se siguen cometiendo los errores del pasado. Lamentablemente, y lo digo a título personal, no es obligación tampoco de ellos, pero veo muy poco críticos al Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. Yo creo que esos colegios deben servir para decir, ¿saben qué? Aquí yo traigo una propuesta. Aquí veo que no se está haciendo esto, no se está haciendo aquello, y nos va a rebotar con el tiempo. Y como he dicho, tenemos el problema de la luz, un apagón en la Quinta Avenida el fin de semana. No escuché la voz de la Canirac, no escuché la voz de la Canaco, no escuché la voz de los hoteleros. Entonces pareciera que todo está bien. Le te digo, no es obligación de ellos, o legalmente no es obligación, pero moralmente sí. Porque bueno, la creación de las cámaras es para hacer exactamente lo que estás mencionando, hacer un contrapeso para el gobierno, no para criticar, sino sí para proponer y para exigir. O sea, claro, una crítica constructiva, Claro, sin duda. No hay que pelearse con el gobierno, es cierto, pero sí hay que exigirle, como en este caso, la lamentabilísima falta de energía, no solamente en la Quinta Avenida, allá, en las colonias, Palmas, en la Guadalupana, donde se han tenido que hacer estos paros, estos bloqueos en las calles por la falta de suministro eléctrico, que obviamente, vuelvo a lo mismo, dirán, no nos toca a nosotros. Sí les toca porque ustedes son las autoridades, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tienes toda la razón, Manuel. Ha habido falta de voces cantantes, liderazgos creíbles que puedan hacer esa petición, que no es nada malo, es una obligación que tienen los gobernantes, quienes están en el poder. O sea, para eso están. Sin duda. O sea, cuando uno elija a un gobernante, le estás confiriendo tu poder como ciudadano para que tenga ese poder de tomar decisiones, porque al final de cuentas ellos son servidores del pueblo. Sin duda. Pero lamentablemente muchas veces ni siquiera te toman una llamada, los vas a ver, no te reciben. Está el paro y no se aparece nadie. A la deriva las cosas. Entonces yo creo que estos 33 años de Playa del Carmen o de solidaridad, como dirían los matrimonios, ¿no? Hay que renovar votos. Si el gobierno, si los políticos no se interesan por Playa del Carmen,
pues nosotros como ciudadanos lo tenemos que hacer. ¿Cómo? Buscando una figura jurídica que te permita ir y decirle, a ver, mira, no estás atendiendo esto. Oye, gobernadora, no estás atendiendo ello. Oiga, presidente de la República, no están atendiendo esto. Porque lo repito, yo no escucho la voz del PAN, del PRI, del MC en los problemas que nos impactan. ¿Por qué? Porque los otros tres pues son los partidos oficialistas, ¿no? Que es esta 4T de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que ahora está más entretenido cómo se van a repartir el poder lejos de preocuparse y ocuparse en los problemas que tenemos como ciudadanos. Sin duda, el tema que no es poca cosa, el sargazo, que ha cancelado ya miles de bodas, que ha sido ya pues un problema bastante fuerte, y hay que recordar que solamente nuestra actividad comercial, nuestra actividad depende totalmente del turismo. Si esto las autoridades no lo entienden, creo que estamos perdidos. Hoy por hoy, la poca actividad que se ha hecho para recuperar las playas, y digo poca porque hay mucho dinero que se ha pues distraído en otras cosas, no se está aplicando al problema. Este problema ya lo teníamos previsto, no con esta magnitud, pero se sabía que iba a llegar. No, se sabía que venía más sargazo este año que el anterior. Y finalmente vemos los planes que no existen. En el papel quizás digan muchas cosas, pero finalmente el problema existe, y existe para 500,000 personas que vivimos aquí, y en el estado 2 millones de personas que dependemos del turismo. Si eso no significa mucho, estamos perdidos. Los políticos deben entender que somos 2 millones de personas que vivimos aquí y que dependemos íntegramente del turismo, ¿no? Entonces es un grave problema el cual hay que atender, solventar, hay que manejarlo. No hay una varita mágica, es a nivel, pues desde Brasil hasta acá, el cambio de aguas, ya han hablado, ya se sabe de dónde viene, ya se sabe cómo. Entonces ahora sí tendremos que hacer las cosas, y hay mucha gente que está participando y que quiere hacer bien las cosas, pero que tristemente pues los detiene muchos intereses que hay por parte de gobiernos, ¿no? Bueno, pues vamos a retomar estos trabajos como ciudadanos. Bueno, don César, pues algo más que desees comentar antes de irnos. Que hay que estar orgullosos de este bello lugar donde estemos, donde hay que aportar nuestro granito de arena. Cuidemos esta bella imagen de lo que es, no solamente también hay playas, hay cenotes, hay cosas que recomendar, hay lugares donde se puede estar, ¿verdad? Pero sin duda alguna, participemos, hagamos de este lugar un lugar maravilloso como lo ha sido y como esperemos que siga siendo. Bueno, pues yo le agradezco a don César Navarro Medina, esta entrevista, pues que nos permite reconocerlo a él como personaje pionero de la gastronomía, el tema del pez vela, la atarraya, el tacolote, las máscaras ahí con este empresario italiano, don Walter, que no recuerdo su apellido. La Cueva del Lobo. Y una mujer que también fue muy conocida en ese restaurante, Marina, cómo olvidar a Marina, que estuvo allí en las máscaras. Las máscaras estuvo allí en la bajada de la Juárez, allí casi a la orilla de la playa, ¿no? También este restaurante La Choza, que no recuerdo su nombre anterior, si era doña Socorro, Nuestra Señora del Carmen, que también fue un restaurante, un restaurancito de mucha tradición. Y bueno, pues le comento esto, que hoy tenemos toda la modernidad, todos los servicios, a diferencia, o sea, solamente no tenemos un aeropuerto internacional propio, pero de ahí en fuera tenemos todos los servicios que pueda requerir una gran ciudad. Le comento, más de 500,000 habitantes, más de 7 millones de turistas al año, casi 47,000 cuartos hoteleros, más de 2,000 restaurantes, ¿no? Entonces, esa es la importancia económica, turística, política y social de Playa del Carmen, que yo, por lo que veo, algunos funcionarios o políticos
no captan la magnitud de dónde están. O sea, somos un pueblote, sí es cierto, porque mantenemos esa esencia de la amistad, de la buena vibra, de que el turista se sienta como en casa. Imagínense, para que más de ciudadanos de más de 100 nacionalidades hayan elegido a Playa del Carmen como su segundo hogar, o más de 70,000 argentinos hayan elegido a Playa del Carmen como su nuevo hogar. Eso habla bien y de verdad que nos hace únicos. Entonces, si el gobierno no quiere responder o no da el plus, pues vamos a entrar al quite nosotros los ciudadanos. Lo hicimos hace 33 años. No está don Marciano Toledo, pero habemos muchos marcianos que queremos el cambio y esto tiene que mejorar. Y bueno, también antes de despedirnos, queremos agradecer la hospitalidad de Workit, Conwork, que es de donde le estamos llevando este programa. Estamos en la Plaza Tendenza, en la 10ª avenida, entre las calles 14 y 14 bis, en el corazón turístico de Playa del Carmen. Estamos a media calle de esta emblemática Quinta Avenida. Pero esto no solo es para turistas. Si usted necesita, no sé, conectarse, una reunioncita de trabajo, algo, venga aquí, esto es total. Mire, aquí hay un tema importante. La Quinta Avenida, los servicios está al alcance de todo. No se sienta usted menos, oiga, voy a andar ahí entre turistas. No, nosotros estamos en casa y los turistas que llegan se sienten en casa. Esto hace único a Playa del Carmen. Bueno, videollamadas, reuniones o trabajo online, hágalo sin interrupciones aquí en Workit. Hay un excelente, escúchelo, Wi-Fi, salas equipadas y espacios cómodos para trabajar. Pregunte por nuestras membresías. Escuche usted de esto. Desde 55 pesos diarios. Wow, surreal. Y le vamos a dar el número de WhatsApp para que usted mande un mensajito ahí, pida un espacio, incluso aquí donde estamos en esta oficina privada o reservado, usted también puede venir aquí a trabajar, aire acondicionado, café, y no va a tener problemas de estacionamiento. Este edificio Tendencia, pues son 3 o 4 niveles de estacionamiento. Claro, es un pago pues adicional por el servicio, pero lo tiene todo. Camina usted, está a media cuadra de la Quinta, camina una cuadra más, está usted ahí en Cocobongo, donde usted... No, ahí aléjese inmediatamente. No es cierto. Pero mire, antes de irnos, como dice don César, nuestro gran amigo, siéntase orgulloso de vivir en Playa del Carmen, porque Playa del Carmen es un destino turístico de clase mundial que lo tiene todo, desde riqueza cultural e histórica hasta tradición y diversión sin límites. Y recuerde usted que la verdad nos hará libres. Le deseamos un excelente inicio de semana. Muy buenas noches.